vamos a mencionar la estacionalidad, la dinámica folicular, perdón, pubertad y ciclo estral, dinámica folicular y comportamiento estral, las manipulación y los métodos. Como una pequeña introducción, pues tenemos que es de vital importancia tener un adecuado manejo reproductivo, ya que este nos va a permitir tener una correcta eficiencia reproductiva y a su vez, pues tener una buena producción en general. Para poder llegar a esto, como hemos visto anteriormente, es necesario conocer la fisiología reproductiva, su comportamiento sexual, el manejo y el control reproductivo y las biotecnologías que nos van a ayudar a detectarlas. Pasando a la estacionalidad reproductiva, como hemos visto o hemos escuchado, los ovinos son poliéstricos estacionales. Esto quiere decir que presentan un estro en una época puntual del año. Como se puede observar en la imagen, su estación reproductiva va de otoño a invierno. Ellas se consideran que tienen un fotoperiodo corto o de días cortos, puede ser más entendible, y esto pues puede variar, ya sea que, por ejemplo, razas de origen con una latitud superior al 35 grados, ya sea hacia el norte o hacia el sur, van a presentar una anestro estacional que puede llegar hasta los 8 meses. Eso ya en casos pues muy extremos. Y en razas de origen con latitud menores a los 35 grados, presentan un anestro estacional que no suele durar más de 3 meses, o incluso, por ejemplo, la raza Peliway, que es reproductiva todo el año. En este caso, mencionando un poco sobre su fotoperiodo, pues como sabemos, el estímulo va a ser captado por la retina. Este va a viajar va a viajar por el tracto retino-hipotalámico hacia el hipotálamo, en donde este estímulo se va a transformar en una señal. Del hipotálamo va a ser pues un viaje hasta el ganglio cervical superior, en donde va a transformarse en noradrenalina y va a ser captado por los receptores alfa y beta adrenérgicos en los pinealocitos. Estos pinealocitos van a ser los que van a sintetizar la N-acetiltransferasa, que es una enzima esencial para la síntesis de melatonina. La melatonina va a tener una función que va a actuar como para inhibir un poco los receptores de estradiol tipo 2, que a su vez va a reducir la cantidad de estos receptores. Y en contrario, va a incrementar los receptores de estradiol tipo 1, que van a ser los agonistas. Esto va a causar o se va a interpretar como una disminución de la retroalimentación negativa y pues va a incrementar la actividad de la GnRH y la actividad de LH. Kevin, eso está muy bien explicado, solamente que este efecto, donde hay mayor actividad o mayor secreción de GnRH, ¿bajo qué circunstancias de fotoperiodo se daría? Esto hace referencia a cuando las noches son más largas, ya que en la noche, por lo que entendí, es cuando se sintetiza la melatonina. Exactamente, entonces, en otoño-invierno, y sobre todo alejados del Ecuador, a cualquiera de los polos, las noches son más largas, entonces eso va a hacer que haya más melatonina y entonces todo esto que está mencionando Kevin se presenta y se inicia o reinicia, mejor dicho, la actividad ovárica. Exacto. Ok, adelante. En este caso, pues también tenemos dos funciones importantes, que una ya la habíamos escuchado anteriormente, que es la quispeptina. En el artículo se mencionaba que las neuronas de quispeptina, estas están ubicadas en el núcleo arcuato y también una porción en el área preóptica. Y como sabemos, pues la quispeptina va a ser una hormona estimuladora de la GnRH, lo que a su vez pues va a estimular que se dé el pico preovulatorio de LH. Sin embargo, las neuronas de GNIH, esta es la neurona inhibitoria de gonadotropinas. Mencionaba el artículo que están en contacto pues cercano con las neuronas de GnRH y como su nombre lo indica, pues van a inhibir la función de GnRH. Y bueno, lo que mencionaba antes es que en días cortos, o sea que la noche es más larga, va a haber un aumento de la síntesis de melatonina, por lo cual va a haber un incremento igual en la síntesis y secreción de quispeptina y se va a inhibir la GNIH
lo que va a llevar como resultado a un aumento, bueno, a la actividad estral y a su vez a la ovulación. Sin embargo, en los días largos va a haber una disminución en la melatonina porque las noches van a durar menos, se va a inhibir la quispeptina y se va a estimular, se va a estimular la síntesis y secreción de GNIH, lo que va a llevar a un anestro estacional. Y bueno, este último punto lo mencionaba en el artículo como una hipótesis. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre la pubertad y el ciclo estral. Gracias. Tenemos que la pubertad se vuelve el momento en el que se da un desarrollo sexual en el cual el animal obtiene su capacidad de reproducirse, que es cuando se da la primera ovulación en las hembras e incremento en la secreción de testosterona en los machos. Y bueno, también en el proceso de espermatogénesis y que se presenta también la conducta de apareamiento. Pero esto no quiere decir que se encuentran maduros, ya que la madurez sexual es considerado como el momento en el cual los animales expresan totalmente su capacidad reproductiva. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos, no, la anterior. Esa, justo. Bueno, tanto las ovejas y los carneros, cuando presentan su pubertad, van a tener diferentes cambios, como en las hembras, aproximadamente el 40 al 50, bueno, llegan a conseguir su peso del 40 al 50% como de su capacidad, y eso se va a dar a partir o aproximadamente de los 6 a 9 meses. Los carneros van a tener un incremento de testosterona, van a presentar la conducta líbido, que es lo que les comentaba ahorita sobre su pubertad, presentar su pubertad. Van a empezar con el proceso de espermatogénesis y al momento de cópula va a tener una eyaculación con espermatozoides viables, que esto es a partir de los 4 a 6 meses y llegan a conseguir su 40 o 60% de peso adulto. Y como explicaba mi compañero, estos cambios también van a depender mucho de los factores como el fotoperiodo, también la nutrición, etcétera. La siguiente, por favor. Las razas que se consideran que tienen una madurez un poco lenta o a comparación de lo promedio, se exceden bastante, son la raza Feinwald o la Merino, que llegan a tener alrededor de 18 a 20 meses de edad cuando presentan su primer estro. La siguiente, por favor. Bueno, como ya sabemos, va a haber diferentes cambios anatómicos a lo largo de que se presente la pubertad en los animales. En este caso, pues la pubertad, como les decía, también se va a definir como la edad en la que los órganos genitales están totalmente desarrollados, son funcionales y aptos para la reproducción de la especie. Aquí les puse una imagen completa sobre cómo se ve la vagina, el cérvix, el cuerpo del útero, los cuernos uterinos, y a la derecha está también una imagen sobre, bueno, que se ve el ovario, y va a incrementar de 1,5 a 2 centímetros, perdón, cuando empieza el proceso de pubertad. Y en los rumiantes, el endometrio se encuentra como con elevaciones orientadas en 4 filas irregulares. La siguiente, por favor. También durante la pubertad va a haber un incremento o un aumento de la vascularización, tanto en el útero como en los ovarios, que esto se va a ver muy presente en todo lo que implica el ciclo estral. Aquí les puse las imágenes, son las arterias que rodean también todas estas estructuras, y su diámetro es aproximadamente de 1,5 milímetros, pero al presentarse el ciclo estral o todo lo que implica, va a haber un aumento del diámetro hasta llegar a 3 milímetros.
En promedio, en presencia de un cuerpo lúteo, se va a ver en 8 días post-celo, o sea, este incremento de tamaño. Y las contracciones también van a estar presentes en el miómetro, y este es pues ubicado en el útero y también en los oviductos van a haber contracciones, que esto va a estar presente en las fases de proestro, estro, y va a ser gracias a la acción del estradiol. La siguiente, por favor. Bueno, también aquí les puse algunos datos anatómicos sobre el cuello uterino. Se sabe que es un órgano fibroso de tejido conjuntivo y un poco de tejido muscular liso. Este se va a caracterizar pues por tener su pared gruesa y un lumen constreñido. En rumiantes tiene forma de bordes transversales o de espiral, y estos también son llamados anillos, que son, bueno, que se encuentran perfectamente como acomodados o cerrándose en el cuello, lo que sirve también para la protección, para evitar contaminaciones de fuera y proteger el útero. Bueno, esta estructura anatómica se encuentra normalmente cerrada, pero al momento de expresarse el estro, este va a empezar a relajarse ligeramente y va a permitir que los espermatozoides penetren en el útero. La vagina tiene una medida de 10 a 12 centímetros y su pared consta de un epitelio superficial que contiene una capa muscular y una serosa. En las ovejas, el crecimiento del epitelio vaginal se va a acelerar durante el estro, que es cuando presentan el celo, y la descamación se va a presentar al final de este y también al principio del metaestro. La siguiente, por favor. También durante este periodo va a haber una relajación del cérvix y de la vagina, que esto va a hacer que el extremo posterior del cérvix se vaya a presentar en la vagina, como que baja, y forma uno o más pliegues fácilmente observables en la vagina. La siguiente. Ahora sí, ya entrando más en contexto de qué va a pasar hormonalmente, ya no tan anatómico, vamos a empezar con el ciclo estral y sus etapas. Este es un periodo comprendido entre la aparición de un estro, como explicaban antes, el anterior equipo, es cuando se presenta un estro fisiológico y el comienzo del siguiente, el cual va a permitir evidenciar una serie de modificaciones hormonales, que estas van a ser las involucradas con el fin de preparar las condiciones favorables para la fecundación. Como comentaba mi compañero, estas son consideradas poliéstricas estacionales. Van a presentar una duración de este periodo, una duración de 17 días en promedio, aunque el rango normal puede entrar entre 14 a 19 días de duración. El día 15 días de esta duración va a corresponder a la fase lútea y va a corresponder a la fase folicular, que esta fase folicular va a ser donde se presente el celo. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tengo más o menos explicado la fase del proestro, que va a ser considerado folicular. Este es un crecimiento obviamente folicular, donde va a estar estimulándose en el hipotálamo la GnRH, que esta, pues, como respuesta, va a estimular a la FSH y a la LH. La FSH se va a encargar de estimular el crecimiento temprano de los folículos y la LH va a estimular el crecimiento final de estos folículos. Esta producción de FSH, LH va también a aumentar la secreción de estrógenos. En este caso vamos a hablar del estradiol, y este va a generar un pico de LH. Estos pulsos de estradiol que se estén dando van a coincidir con cada pico de LH que se presente. También este pico es considerado como preovulatorio de LH, así luego se encuentra en varios artículos como preovulatorio,
y este es el encargado de hacer cambios en las paredes de los folículos y también el encargado de realizar su ruptura y por consiguiente la liberación del ovario. Algunos artículos hablan de un periodo de 18 a 24 horas y otros consideran que es de 24 a 36 horas todo este proceso. También les señalé un poco la retroalimentación positiva que ejerce igual el estradiol en la GNRH, pues para comprender cómo se sigue produciendo estos picos de LH. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de esta retroalimentación positiva que les comento, al ser estimulada la GNRH, va también a producir no solo picos de LH, sino que también va a haber picos de FSH, obviamente no tan abundantes o frecuentes como LH, pero van a estar presentes. El primer pico de FSH que se va a dar es cuando se presenta el pico preovulatorio de LH. Y el segundo pico de FSH va a ser durante o cercano a la ovulación. Los folículos cada vez se vuelven más sensibles a FSH y esto va a permitir igual su desarrollo, el desarrollo de los folículos. Bueno, se comenta que fuera de este periodo, el perfil de variación, bueno, presenta, se empieza a considerar con variaciones, pequeñas, que se empiezan a observar de 2 a 3 picos de menor amplitud que los que les mencioné arriba, y estos pequeños picos son los responsables de la emergencia de una onda folicular. En los ovinos se considera que emergen ondas cada 4 a 6 días. Como les menciono, es una baja amplitud, pero siempre están presentes. Nunca se deja de producir. La siguiente, por favor. La fase folicular, vamos a hablar de ahora el periodo de estro. Este es producido por los folículos que crecieron rápidamente en el proestro gracias a los estrógenos. Específicamente esto se va a dar en los folículos de Graf y van a permitir las manifestaciones clínicas que se conocen del estro, que es tanto la estimulación del mucus vaginal, que las encargadas son las células caliciformes del cérvix, también va a permitir el enrojecimiento de la vulva y el engrosamiento del epitelio vaginal. Durante este periodo, pues obviamente también vamos a poder identificar como una prueba positiva que la oveja va a estar inmóvil ante el intento de la cópula. El celo se va a presentar durante la última mitad de esta fase folicular y se considera que es a las 14 horas posteriores al pico de LH que les mencionaba que se da y a las 24 horas del comienzo del celo, que esto va a ser también a finales del estro. Estas dos, bueno, pues en sí el celo a finales del estro. La siguiente. La fase lútea les voy a explicar primero que es dominada. ¿Mande? Perdón, Ingrid. Sí. Esta última parte creo que está bastante confusa. Dices que el celo se presenta durante la última mitad de la fase folicular y luego dices 14 horas posteriores al pico del LH y 24 horas al comienzo del celo. Entonces no entiendo exactamente a qué se refiere esa parte. Es que no sé si fue más por cómo yo lo expliqué y quizás me confundí, que es más como el celo se va a presentar durante la última mitad de la fase folicular. Ya hablamos. ¿Y cuánto duraría el celo? ¿Cuánto tiempo duraría? Y eso es las 24, bueno, se supone que el celo se va a presentar 14 horas posteriores de LH, así que no se considera desde el inicio de la fase folicular, pero creo, según, que son aproximadamente 14 horas la presencia de celo. No sé si usted pueda corregir ese dato.
Perdón, estoy No, hablando no se como loco preocupe. y no tengo el micrófono. Ok, No se preocupe. el estro en las ovejas y Ujú. en el resto de las especies que vamos a ver dura más que lo que dura en las vacas. Ajá. Pues más o menos el proestro, como bien lo pones, dura alrededor de 36, 42, 48 horas, 2 días. Y el estro igual dura alrededor de las 36, 24, Ah, ok. 36 horas. Ajá. Ujú. Ok. Entonces, lo que creo que aquí te refieres es que la ovulación se va a dar alrededor de las 14 horas posteriores al pico del LH, lo que equivale que es a las 24, 30 horas del iniciado el estro, y por lo tanto la ovulación se va a dar a finales del estro. Ok, podría corregirlo y poner más la ovulación, ¿no? La palabra Sí, sí, ovulación. Ajá, exactamente. O sea, la ovulación se va a dar 14 horas del pico del LH, que más o menos es ajá. lo mismo para todas las especies, o entre 24 a 36 horas de iniciado el estro. Ah, ok. Por lo tanto, ambas características nos indican que la ovulación en las ovejas se da hacia finales del estro. Ah, ok. Ajá. Contrario a lo que sucedía, no sé si lo aclaré, pero creo que no. En el caso de las vacas, es la única especie en las cuales la ovulación, es decir, el rompimiento del folículo y la expulsión del ovocito hacia el oviducto, se va a dar en el metaestro. Ajá. ¿Por qué? Porque Ujú. igual, o sea, igual que en las ovejas, la ovulación se da más o menos 24 a 36 horas de iniciado el estro. Pero si el estro dura máximo 18 horas, pues 24 o 36 horas ya está fuera del estro. Y entonces la ovulación, incluso lo veíamos en el esquema que nos presentaron sus compañeros, la ovulación en la vaca se da en el metaestro. Pero en el resto de las especies la Ujú. ovulación se va a dar todavía en el estro, en las últimas horas del estro. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, para todos, chicos. Esto es importante que nos quede claro, porque es una de las diferencias más claras entre las especies. Sí, Doc. ¿Me queda claro? Ok. Ahora sí, adelante, Ingrid. Sí, gracias, doctor. En la fase lútea, esta fase va a estar dominada por la progesterona. Esta va a ser la que impida una nueva ovulación mediante, bueno, va a afectar los niveles de las hormonas producidas en gonadotropinas y va también a alterar la tonicidad. Esta hormona, la progesterona, aumenta sus niveles plasmáticos después de la ovulación y esta va alcanzando un máximo entre el día 7 y 8 de todo este ciclo estral. Los niveles descienden rápidamente al día 12 para caer por completo el día 14 o 15 del ciclo. Y en esta etapa, donde ya cae completamente, es, es difícil o se vuelve algo imposible la fecundación, pues porque ya está presente todo el cuerpo lúteo. O sea, no, si no fue fecundado, no hay manera de que durante este periodo, pues obviamente quede cargada la oveja. La progesterona tiene una retroalimentación negativa sobre la producción de GnRH y esta va a ser a través de GABA y va a estar actuando de manera negativa sobre la producción de LH y FSH y también sobre la prolactina. Por lo tanto, la formación de todo esta, bueno, y regresión del cuerpo lúteo son momentos claves para la fertilidad y también claves para la duración del ciclo. La siguiente, por favor. Comprendiendo esto, vamos a hablar de la fase lútea durante el metaestro, que esta se va a dar, es un periodo post-ovulación y este periodo post también va a dar la formación de los cuerpos lúteos. Esta va a impedir la ovulación. Como les comentaba, va a estar dominada por progesterona y la duración de este periodo va a ser de 2 días. Los pulsos de LH son
con mayor amplitud, que es y también va a generar esto como consecuencia una baja frecuencia. También en tiempos van a ser cada 3 a 12 horas. También esta fase lútea va a estar comprendida por el diestro, que es donde existe uno a varios cuerpos lúteos totalmente desarrollados. Y es a partir de los folículos que han ovulado, pero va a haber dos condiciones. O fue fecundado o no fue fecundado. Si hay una fecundación, el cuerpo lúteo va a continuar, se va a mantener y se va a mantener 145 días de gestación. De lo contrario, el cuerpo lúteo va a permanecer útil solo de 11 a 12 días y luego va a sufrir su lisis. La prostaglandina va a ejercer una retroalimentación positiva para oxitocina lútea y esto se va a dar de manera endometrial. La siguiente, por favor. Y va a haber una fase de transición donde la oveja está entrando o saliendo de la estación reproductiva. La característica para su raza, obviamente esto va a depender de las razas, pero va a existir una transición al anestro. Este va a disminuir los estrógenos y por consiguiente los picos de LH tienen una menor amplitud y menor frecuencia. Al igual que va a existir una transición a la estación de cría, que va a aumentar la pulsatilidad, de LH y van a aumentar los estrógenos. Va a disminuir la progesterona y ahí lo repetí, perdón, pero lo disminuye. Ya, la siguiente. La siguiente, por favor. Bueno, la dinámica folicular hace referencia al proceso de crecimiento continuo y a la regresión de los folículos centrales pequeños, los cuales pues, se va a conducir a un desarrollo de folículos preovulatorios. En ovinos, los folículos centrales pequeños suelen medir de 2 a 3 milímetros de diámetro y estos se van a generar cada 4 a 6 días en un patrón de onda. Y cuando ya es un folículo pues preovulatorio, un folículo dominante, va a alcanzar un diámetro de 5 milímetros antes de la ovulación. Normalmente en ovejas se dan de 2 a 4 oleadas foliculares por cada ciclo estral. En pequeños rumiantes, durante la dominancia folicular, se menciona que esta puede ser débil, ya que en este proceso de dominancia, varios folículos pueden alcanzar el tamaño adecuado y tener lo necesario para poder ser un folículo dominante. Entonces, en vez de seleccionar solamente un folículo dominante, se van a seleccionar varios folículos dominantes. Y esto pues, le va a permitir que estos folículos ovulen de forma simultánea. Entonces, en pequeños rumiantes, por eso se menciona que la dominancia puede ser débil o nula. La siguiente. Bueno, la tasa ovulatoria se refiere al número de ovocitos ovulados en cada ciclo estral. Esta tasa ovulatoria pues está muy relacionada a las células hormonales que se reciben del epófisis al ovario y también del ovocito a las células somáticas. Y la tasa ovulatoria pues también es un indicativo de fertilidad. En ovinos existen algunas mutaciones en algunos genes, en los genes de la superfamilia del factor de crecimiento transformante beta, por ejemplo en el gen de MR1 beta o FECB, y en dos genes que se expresan en el ovocito, como es la proteína 15 morfogénica ósea y el factor de diferenciación de crecimiento. Que más que nada, el gen, el primero que les mencioné, el gen FECB, al recibir una mutación simple, pues se vuelve un gran receptor para el gen que está abajo, que es el FECX, y hace sinergia con el otro gen, que es el FENG, lo cual esto va a permitir que se regulen los cambios en la tasa ovulatoria.
ya que pues el ovocito pues se encarga, por ejemplo, del crecimiento y de la diferenciación de las células para que se transformen en un cuerpo lúteo, y también en la respuesta endocrina y en el desarrollo folicular. Un ejemplo de esto es en la raza Peliway, donde se detectó polimorfismo en el gen BMP15, dos diferentes polimorfismos, que es el TXG y el TXL, donde genotipos homocigotos de estos polimorfismos iban a resultar en una mayor cantidad de partos dobles. Sin embargo, si se presenta este polimorfismo, este genotipo homocigoto en otras razas de ovinos, como por ejemplo la Cambridge aragonesa, esto iba a generar una infertilidad en los ovinos, en estas razas principalmente. La siguiente, por favor. Hay una técnica utilizada pues para aumentar la fertilidad, no sé cómo se dice, en ovejas, es la técnica flushing. Esto se refiere a una La tasa sobrealimentación. ovulatoria. Ok, para aumentar la tasa ovulatoria es la técnica flushing. Esto se refiere a una sobrealimentación por un periodo corto en las hembras durante el empadre. Esto pues con el fin de aumentar la tasa ovulatoria y, por ejemplo, de tener un balance energético positivo. Favorecer también el retorno al estro, y también otro objetivo es como que utilizar esto para mejorar el tamaño de las crías, ya que, por ejemplo, en ovinos, los folículos son muy sensibles al aporte nutricional, y si nosotros suplementamos o complementamos la dieta con, no sé, aportamos más cantidad de nutrientes, pues esto puede favorecer fácilmente la tasa ovulatoria. Bueno, también se menciona que esta técnica flushing suele dar mejores resultados en hembras que tienen fertilidad baja en comparación a hembras que tienen una fertilidad alta, que normalmente la respuesta es menor o no responde. Y también otra cosa que es muy importante mencionar es la condición corporal de las hembras, ya que si nosotros suplementamos esta técnica en ovejas que su condición corporal está de 2.5 a 3, pues va a tener una respuesta en comparación a que si sea menor o mayor a esto, pues la respuesta va a ser variable. La siguiente, por favor. Aquí les tengo unos ejemplos de unos estudios donde utilizaron se puede decir, dos suplementos en una dieta para pues ver qué era lo que, cómo cómo bueno, se aumentaba o no la tasa ovulatoria. Por ejemplo, en el primer estudio es donde utilizaron jalea real, se le aplicó 500 miligramos de jalea real intravenosa a las ovejas. Obviamente se seleccionaron ovejas que tuvieran una condición corporal baja para ver pues cómo respondían. Y bueno, ya que pues ellos en ese estudio mencionaron que la jalea real pues tiene una acción directa en la función ovárica. Entonces, en los resultados obtuvieron que las hembras tuvieron un menor tiempo al estro, o sea que el estro fue se presentó más rápido. Esto ellos lo mencionaron que fue por la estimulación en el crecimiento y desarrollo folicular que pues tuvo la jalea real en esto. Y también mencionaron que hubo un incremento en la tasa ovulatoria, por lo que les mencionaba anteriormente que en ovejas pues los folículos son muy sensibles a la nutrición. Entonces, si nosotros aportamos un aporte positivo nutricional, vamos a tener un incremento en la tasa ovulatoria. Igual que en el estudio de abajo, ellos también suplementaron en ovejas que eran de condición corporal baja y condición corporal media y utilizan una técnica flushing por un periodo corto. Aquí mencionaron que más que nada en las ovejas que eran de condición corporal baja se encontró una mejor condición corporal y el igual incremento de la tasa ovulatoria en comparación a las ovejas que
tienen una condición corporal media. Esto más que nada que esto no fue tan significativo, pero pues la técnica flushing sí puede ser muy utilizada en ovejas que pues estén bajas de peso y también puede ayudar mucho como aporte nutricional y aumentar pues la tasa ovulatoria. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a hablar acerca del comportamiento estral y la manipulación del ciclo. Bueno, no sé si se puede reproducir el video, pero antes de, espera. Tiene tres puntos el comportamiento del estro, que sería la atractividad, que son comportamientos pasivos que hace la hembra, como aceptar que el macho le empiece a oler, pero al momento de que son animales muy asustadizos, cuando están en esta atractividad, no se asustan y se van porque el macho las empieza a oler o empieza a estar cerca de ellas. La proceptividad es cuando ellas mismas hacen actividades motoras que buscan al macho más activamente, como el movimiento de la cola, empezar a golpear en los flancos o incluso únicamente olfatear al macho. Y la receptividad es ya cuando la hembra va a permitir la monta. A ver si se puede reproducir el video. Y bueno, ahí se ve cómo empieza la atractividad de que no se aleja, se queda ahí y permite que el macho empiece a acercarse a ella, a olfatearla, a lamerla, y posteriormente ella misma hace los movimientos de la cola, empieza a oler al macho o empieza a darse cuenta que está ahí, y posteriormente la receptividad. Bueno, siguiente, porfa. Bueno, el periodo de estro conductual va a aparecer de 24 a 36 horas en el pico preovulatorio de LH, donde va a estar el inicio de la conducta estral. Aquí aparece como un pequeñito esquema de que donde aumenta el pico de LH es donde va a aparecer el estro conductual. El siguiente, por favor. Bueno, la manipulación del ciclo estral es muy importante ya que, dame un segundo. Ya, perdón, es que había gente. Bueno, lo que nos va a ayudar a la sincronización del estro, más en estas especies, es para controlar el ciclo estral. Esto con el objetivo de agrupar un número de animales para que los eventos programados sean simultáneos y los eventos reproductivos sean en periodos cortos y durante la época reproductiva que deseamos. La inducción del estro va a ayudarnos a sacar a las hembras de situación de anestro, va a desencadenar la fase folicular, va a atraer o empezar el comportamiento estral y aumentar la probabilidad de la ovulación. Y nos va a ayudar a disminuir la estacionalidad reproductiva, que es lo que tienen estos animales, que hacen que tengan una menor cantidad de partos al año. Y bueno, va a haber dos métodos de inducción o de sincronización y pueden ser naturales y hormonales, que los vamos a ver rápido. Bueno, en los naturales, como vemos, estos animales son muy susceptibles al fotoperiodo y este método va a estimular la secreción de la melatonina en épocas de días cortos y noches largas, otoño e invierno. La secreción que determina el cambio, como mencionaba mi compañero, va a ser la sensibilidad del eje hipotálamo hipofisario de estradiol. Bueno, al estradiol va a intervenir el desencadenamiento en cascada de los eventos, en este caso la ovulación. Y bueno, la propuesta de este protocolo sería que va a haber una exposición a días largos de 16 a 18 horas por 2 meses, más un implante de melatonina que se coloca en la oreja, y al final de los 2 meses, ¿no? Posteriormente va a haber una exposición de días largos, 19 horas por 70 días, y va a finalizar con la exposición al macho durante 5 a 6 semanas. Y la respuesta va a ocurrir a la tercera semana, donde vamos a ver o una mayor cantidad de ovulación o una mejor tasa de gestaciones. Siguiente, por favor. Este es uno que utilizan mucho en varios ranchos y es el efecto macho.
Este es un proceso donde los reproductores van a ser capaces de aumentar la ovulación y disminuir el anestro. Va a haber una presencia continua de un carnero, bueno, que menciona que la presencia continua del carnero va a cambiar el inicio de la temporada reproductiva. Las feromonas que se encuentran en el vellón del macho van a ser secretadas por una concentración de testosterona, y bueno, más cantidad de estas feromonas, donde hay, pues, en la cabeza, en el cuello y el tórax. La hembra va a percibir estas feromonas por la mucosa olfativa, el bulbo olfatorio, el órgano bemeresoral, hasta el núcleo olfatorio, donde van a estar los centros de control del hipotálamo, hipófisis, gónadas. En este esquema vemos como al separarlos va a haber un momento de aislamiento y se van a ver las hormonas, pues, em, en sí, en los niveles normales. Al momento de la interacción, se observa cómo el estradiol comienza a tener este tipo de estradiol, que sería el 17 beta, va a tener un aumento en sus pulsaciones y en el macho también va a tener su aumento de la testosterona, haciendo que esas feromonas activen un poquito los picos de LH en las hembras. Siguiente, por favor. Hay otro efecto que se llama el efecto hembra, que va a ser una presencia de ovejas cíclicas o que se introduzcan repetidamente ovejas en celo con ovejas que están en ciclo. Esto va a inducir y sincronizar la ovulación y se conoce como facilitación social proporcionada por señales sociales sexuales. Las ovejas cíclicas son ovejas anovulatorias y puede aumentar la actividad cíclica en un 50%. Siguiente, por favor. Bueno, luego están los métodos hormonales, que están los prostágenos. Hay dos tipos, que van a ser las esponjas intravaginales Perdón, Ana. Sí. Todo esto de la inducción lo vamos a ver más adelante y creo que si bien ya tenemos mucho para entenderlo, creo que vale la pena que lo retomemos en su momento. Ok, Pues sí, vamos a doctor. enfocarnos en la parte del ciclo estral. Y les digo, hacia el final del contenido modular, esto lo vamos a retomar. Perfecto. No, entonces ya sería todo de nuestra parte, doctor. Ok, gracias. Entonces, pues lo mismo, la misma dinámica, si les parece. Ahora yo voy a escoger dedocráticamente Jennifer, Lucas Francisco. Jennifer, ¿dudas, comentarios, aclaraciones? Jennifer está así. Ok, entonces nosotros te hacemos una. Chicas, háganle alguna pregunta de lo que presentaron a Jennifer. Chicas, chicos. Jennifer, ¿podrías mencionarnos dos diferencias puntuales entre el ciclo estral de los bovinos y las ovejas? Exactamente. ¿Y cómo se le llama a este tipo de especies que son estacionales? O más bien las ovejas, ¿cómo se clasificarían de acuerdo al número de ciclos y a su estacionalidad? ¿Cómo se clasifican las ovejas en términos de su estacionalidad y el número de ciclos por estación? ¿Alguien que le quiera ayudar a Jennifer? Poliéstricas. ¿Poliéstricas qué? Fotosensible, estacional. Ay, estacionales. Exactamente, poliéstricas estacionales. ¿Sale? Bien, ¿y cuál sería la otra diferencia? Los bovinos son, como ya había Jennifer, por favor. mencionado. Ok.
Ahora sí, Anaí. Bueno, Mitch. O lo que había mencionado usted, que las vacas usualmente presentan el celo en el metaestro, mientras que otras especies, pues, lo presentan ya bien en el estro. Era la ovulación, ¿no? Perdón, Anaí, te perdí. ¿Puedes repetirlo? Ajá, sí, la ovulación, sí, es cierto, sí. Que usted había mencionado que la ovulación se da en el metaestro, en vacas, y en las demás especies se da en el estro. Ok. ¿Alguien, alguna otra diferencia? No vi quién levantó la mano también. Yo, doctor, pero era esa. Y nada más tengo una duda en cuanto a el tiempo de duración. No entendí muy bien cuánto duraba, bueno, lo del proestro sí entiendo que puede ser de 24 a 36 horas, pero el estro no entendí bien la duración bueno, que iba a tener, y la de la fase del diestro también, no tengo bien la duración. Si me la podrían repetir o aclarar, por favor. Ok, vamos a terminar con las diferencias y ahorita retomamos esa pregunta. Entonces, la otra diferencia importante, ¿cuál dirían que es? Quien quiera participar. ¿Nadie? Podría ser lo de la dominancia de los folículos, en el cual mencionaba, bueno, que es más frecuente en ovinos que no haya como tal una dominancia. En el caso del desarrollo folicular, la dominancia o la codominancia es muy común que se presente. Perdón, la falta de dominancia o la codominancia es común que se presente. ¿Sale? Y bueno, esto lo que va a ocasionar es que, no sé si a todos les quedó claro lo que es la tasa ovulatoria. Pero gracias a esta, bueno, podríamos concluir, que ahorita aclaramos qué es la tasa ovulatoria, pero podríamos concluir que gracias a que la dominancia puede no ser tan marcada o puede haber codominancia, esto ocasiona que en el caso de las ovejas, la tasa ovulatoria sea mayor. ¿Ok? Entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué es la tasa ovulatoria? Leo. No, es que aquí es justo donde entraba mi duda también, porque ya ve que se mencionaba la dominancia débil, y es que eso yo no me quedaba muy claro, Ok, ahorita lo pero hay que aclaramos. seguir con esto, ajá. ¿Qué es la tasa ovulatoria? ¿O qué entienden por tasa ovulatoria? A ver, vamos a ver a Díaz Marván, Mariana. ¿Qué es la tasa ovulatoria? Mariana, ¿no está Mariana? ¿Alguien la ve? Ay, perdón, Doc. Sí, ahí estás. Con ¿Qué es referente la a la tasa ovulatoria, ovulatoria? Ujú. eh, pues es la cantidad de folículos dominantes o de folículos preovulatorios que llegan a la ovulación, algo así. Eh, Bueno, sé que está relacionado, por ejemplo, ya más adelante con algunos parámetros como el número, ay, ¿cómo se dice? El tamaño de camada y cosas por el estilo. ok, pero entonces lo primero que decías lo descartamos y podríamos decir que la tasa ovulatoria hace referencia al número de folículos que ovula. ¿Sí? Ok, Entonces, por ejemplo, si hablamos en la vaca, lo común es que solo ovule un folículo. Entonces la tasa ovulatoria sería de 1. ¿Ok? Pero en otras especies como los cerdos, las perras o incluso las ovejas, pueden ovular más de un folículo. Entonces el número de folículos que ovulen hace referencia a la tasa ovulatoria. ¿Sale? Entonces ahora para tratar de explicar esto de la dominancia débil o la codominancia voy a rayar un poco. Bueno, no sé si alguien de los que presentó quiera explicar esto de la dominancia débil y la codominancia. ¿No? Chicos, den señales de vida, por favor. es que usted explica mejor, profe. Sí, doctor. Ok.
pero ustedes también pueden hacer el intento. Acuérdense que aquí estamos todos para aprender. Bueno, voy a intentarlo. Entonces, sabemos que en todas las especies va a haber siempre un reclutamiento y luego del reclutamiento, ¿qué va a suceder? ¿Se va a seleccionar? Exactamente, se va a dar la selección de uno de estos folículos y luego se va a establecer la dominancia. ¿Cierto? Entonces, Sí. lo que nosotros entendemos por dominancia es que este folículo produce estradiol e inhibina, y estos dos hormonas van al gonadotrofo. ¿Y qué hace? Bueno, normalmente disminuye la FSH haciendo que los folículos restantes se hagan atrésicos, ¿no? Exactamente, que se reduzcan los niveles de FSH y por lo tanto los otros folículos que estaban acá, al no tener el aporte trófico que es la FSH porque se redujo, se vuelven atrésicos. Pero además, dado que se está bloqueando la FSH, el surgimiento de una nueva ola está bloqueado. ¿Cierto o no? Chicos. Cierto. Sí. Entonces, cuando hacemos referencia a la dominancia débil, es que justamente este folículo dominante, si bien reduce los niveles de FSH como para bloquear el crecimiento de estos, lo que no hace, y todavía no está bien explicado por qué, es que aunque esté dominante, puede surgir una nueva ola de crecimiento folicular. Y entonces lo que va a suceder es que este folículo de esta nueva ola de crecimiento folicular, junto con este que sigue creciendo, pueden llegar a ovular los dos. Ajá. Y entonces la tasa ovulatoria es mayor a 1. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí? Eso es a lo que hace referencia con la dominancia débil. Es decir, que estos folículos dominantes no establecen la dominancia como normalmente la conocemos, en donde se inhibe el crecimiento de los folículos secundarios, subordinados, perdón, y se inhibe el inicio de nuevas olas de crecimiento folicular. Entonces eso en la oveja todavía no se sabe exactamente por qué no sucede. Y la codominancia hace referencia al hecho de que se da el reclutamiento, se da la selección, pero en lugar de que se seleccione uno, se pueden seleccionar 2 o incluso en algunas razas hasta 3 folículos. Y entonces eso lo que va a suceder es que estos 3 folículos siguen con la parte de dominancia y los 3 pueden llegar a la ovulación. ¿Sí me explico? Y entonces, pues obviamente, sea por esta situación o sea que ovulan 2 folículos de olas diferentes, pues vamos a tener 2 o 3 ovocitos que pueden ser fertilizados y por lo tanto la tasa ovulatoria se va a incrementar y potencialmente estos 2 o 3 ovocitos podrían llegar a término y eso ocasionaría que la prolificidad se incrementara. ¿Sí? Si hablamos de corderos, pues en cualquier especie sería viable siempre y cuando sean capaces de mantener la gestación. Si nosotros pudiéramos manipular en bovinos para que hubiera más de un ovocito y las vacas parieran 2 o 3 becerros, pues obviamente en términos productivos sería muy bueno, pero lo que sabemos es que la vaca es poco probable que mantenga 2 gestaciones y incluso si las llega a mantener va a haber una distocia que puede ocasionar que la vaca y los becerros se mueran al parto. Entonces, pues es algo que, si bien productivamente nos puede convenir, en términos
logísticos en términos de manejo, pues no es algo que deseemos, salvo que queramos hacer cesáreas. Pero obviamente por los sistemas de producción de becerro en nuestro país, pues nadie va a querer, ningún productor va a querer estar pagando cesáreas, que van a llevar a una recuperación mucho más larga de sus vacas después del parto. ¿Sale? Ok, ¿quién levantó la mano? Yo, Doc, es que ahorita que mencioné esto, había leído un documento, creo que era de la UNAM, pero ya es de los 90, ya es viejito, pero dice que sí se ha producido un aumento en o sea, como por ejemplo que dos folículos en vacas sí se estén, pues sí, que se esté haciendo más, ¿cómo decirlo? Sí, que sea más probable, por ejemplo, el doble embarazo en vacas, y que esto pues es un problema por la distosia. O sea, ¿cómo, cómo le haría usted para evitar esto? ¿O cómo se hace? ¿O qué Primero tiene que hay que influir? saber, para poder saber qué hacer, hay que saber por qué sucede. Entonces, en vacas lecheras, justamente por estos trastornos que mencionábamos de la alta producción y el metabolismo de los esteroides, pues puede ocasionar que de los esteroides hablábamos para el caso del estro, pero también de todas las hormonas que se producen, pues entonces la inhibina puede dejar de ejercer su efecto de retroalimentación negativa sobre FSH junto con la reducción de estradiol, y eso puede hacer que haya una codominancia, ¿sí? Y bueno, eso es lo que puede ocasionar que se den ovulaciones dobles y pues eso evidentemente haya la aparición de partos gemelares. En términos prácticos, la única manera que tenemos de hacerlo es hacer el diagnóstico de gestación y de la tasa de ovulación lo antes posible después del servicio y bueno, evaluar si hay o no dos embriones. Primero, si hay dos ovulaciones y luego si hay dos embriones y si fuera el caso, tratar de terminar con la gestación. Todo esto va a depender de las necesidades que tenga el productor y del porcentaje de gestaciones dobles que se estén presentando. Porque, por ejemplo, si hablamos de que tienes 100 vacas que se sirvieron en un periodo de un mes y de esas 100 vacas tienes un parto, pues a lo mejor te arriesgas a que una gestación doble. O sea, a lo mejor es viable que puedas llevar esa gestación a término y a lo mejor sabes que se va a perder una o las dos gestaciones, pero esa vaca va a producir leche porque va a llegar a término la gestación. Pero si de esas 100 vacas tienes un porcentaje más del 10% de gestaciones dobles, pues a lo mejor tienes que proceder a terminar esa gestación. Luego veremos cómo podemos inducir un aborto, inducir el parto, mejor dicho, que al final es un aborto, vía el uso de hormonas. ¿Sale? Ok, gracias. Y como tal, evitarlo, pues es quizá un poquito más complejo porque pues tampoco puedes decir, bueno, hay que reducir la energía de la dieta para que haya menos producción de leche. Pues obviamente eso no es viable. Ok, ¿alguna otra duda? ¿No? Creo que Mitch, relacionada. No. Creo que Mitch había preguntado sobre la duración del periodo de estro y de diestro. Sí, cierto. Perdón, se me estaba pasando. Y Gracias por sí, recordar. ya le tengo la respuesta. Adelante, Ingrid. Es que, perdónenme, de verdad, mis esquemas pensé que iban a ser más fáciles de comprender, pero sí, o sea, solo quería aclarar que no es tanto por fechas, sino por procesos. Pero si a Mitch se le facilita más tener horas o días, se los puedo dar.
Por ejemplo, se sabe que la fase folicular dura 2 días y la fase lútea 15 días. Es aproximadamente, o sea, es algo establecido, pero no siempre es así. El estro, como comentaba el doctor, puede durar 36 horas y entonces dejaría para el proestro entre 12 a 14 horas. O sea, es variable. Y ahí se cumplen 2 días y cachito. Y en metaestro, el proceso de formación de cuerpos lúteos dura aproximadamente 2 días hasta que se llega a un desarrollo que daría inicio al diestro. O sea, esas son como las etapas que marcan la división de los procesos. Y como comentaba, el diestro, cuando no existe una fecundación, dura el cuerpo lúteo como 11 a 12 días. Entonces esto daría los 15 días que decía o comentaba que podían ser de cuerpo lúteo y dan los 17 días de todo el ciclo estral. Creo que lo intenté explicar, pero perdóname, Mitch, si te confundí. Sí, no, ya con esto ya queda más claro. Muchas gracias. Sí, Es que vi está muchas bien. fechas y no sabía cuál. Ya sé. Está bien, aunque los tiempos no me coinciden. ¿Alguien de tus compañeros tiene algún otro dato? Pues son muy poquitos días, o sea, para que la fase lútea dure tan poquito, como 2 días, se me hace O muy, sea, muy, muy poco. es La que la fase fase folicular, lútea. perdón. Ah, ok, ajá. Sí, La le fase digo folicular que tampoco. tengo como tal el artículo y también lo puedo compartir, pero solo comentan así la división de los días, pero lo puedo compartir para que hagan comparación con otros. Dame un segundo, estoy buscando, Sí. estoy aquí en mi tumba burros buscando. Eh, Permítame tantito. En lo que encuentro esto, ¿alguien tiene alguna otra duda? Doc, en el libro que nos mandó el de fisiología reproductiva hay un cuadro que dice duración del estro en bovinos es de 24 a 36 horas, la ovulación de 18 a 24 horas y el pico de ovulación es de 20 a 26 horas en bovina y en caprina es de 36 y así. No sé si ese cuadro hay, lo serviría. ¿Puedes compartir este? Ok, ajá. A ver, ¿lo puedes compartir? A ver, permítame tantito, es que estoy peleando con el gato. No pelees con el gato. Bueno, primero que nada aquí, mira. Aquí tenemos esta tabla. Y entonces aquí nos dice que, bueno, como bien dices, el largo del ciclo estral efectivamente es en promedio de 17 días, con este rango que va de 13. Sí están viendo, ¿verdad? Mi tablita. Sí. Sí. Y bueno, aquí nos dice que, dice Marco, que la duración del estro es en promedio de 30 días, aunque puede, como les decía, durar de 18 a 48 horas, es decir, hasta 2 días el puro estro. ¿Sale? Sí, Ingrid, no me acuerdo quién estaba presentando. Sí, sí, sí. Y más o menos el tiempo desde el inicio del estro hasta la ovulación, como bien no lo decías, es de 24 a 38 horas y desde el pico de LH a la ovulación son de 26 horas. Entonces, 2 días de estro y proestro, como te decía, sí me parece muy poco. No sé si ¿quién nos iba a poner la tablita, Ana? Ana, no sé quién habló, perdón. Ay, es que no sé cómo le hago. Donde dice Share Screen, el botoncito verde que está en la barra de hasta abajo. Ya lo encontré. A ver.
Mm,